Hola, hola, hola. Ahora sí. ¿Se escucha más? Tal vez. Vamos a ver. Bueno, también voy a... Sí. Apenas cumplió un año en julio, el mes pasado. Sí, sí, el mes pasado cumplió. Y Mikey cumplió 2 años y medio también durante el viaje. Fuimos a Estados Unidos por 6 semanas. Estuvimos con la familia, fue muy bueno estar ahí. Pero pues les comento para que lo tengan en mente, cuando tengan hijos es más difícil viajar, porque no es común que los dos estén contentos. Entonces, sí fue un poco difícil, pero también fue muy bueno ver a la familia. También tuve la oportunidad de predicar en algunas iglesias allá, una vez en español, 2 veces en inglés ahí. Entonces, fue un muy buen viaje en general y muy bueno ver toda la familia ahí. ¿Cuánto tiempo? Fuimos por 6 semanas. No, pero de transcurso. Pues son 2 vuelos de 2 horas cada uno. Sí, de aquí a Houston y de allá a Carolina del Sur, donde es mi familia. Sí. Entonces no es mucho, no es como ir a China o algo así, como 15 horas o algo. No, gracias a Dios solo 4 horas de vuelo, pero también muchas horas manejando, porque fuimos a muchos estados ahí, manejamos unos 7,000 kilómetros en el viaje, entonces fue mucho. Pero gracias a Dios ya estamos acá de nuevo para empezar a trabajar otra vez. Muy bien. Pues vamos a ver el instructivo. Les voy a pasar varias hojas también porque les voy a explicar un poco del proyecto que tenemos este semestre. ¿Vamos a hacer traducción? Sí, ¿cómo sabías? ¿Va a haber vocabulario también? ¿Vocabulario? Vocabulario sí en un sentido, pero exámenes no. No tendremos exámenes de vocabulario. Ajá. Nada de trabalenguas. Sí, tendrán que dar una presentación en griego al final del semestre. ¿Hay que repartirlo? Sí, sí. Gracias, Ángel. Sí. Todo esto también está en la plataforma. Nada más. Yo sé que a mí me gusta tener una copia física de las cosas, entonces, si es de ayuda. Aquí está. Gracias. Para tus dibujos. Para los dibujos, sí. Tres de las hojas, tres de las hojas tienen que ver con el proyecto. Entonces vamos a ver eso en un momento. Primero vamos a ver el instructivo. Um, Tres hojas, ¿verdad? Cuatro. Tres y medio. Es que lo podrán ver mejor sin... Pero no voy a leer esto. ¿Eso está bien? Oh, sí, pueden abrir ahí. ¿Apagamos estas? Oye, abrimos las persianas también, a ver si entra. Sí, pueden abrir las persianas aquí. No, desechamos arriba. Vamos a ver. Nada más esa, vamos a leer.
Este curso antes se llamaba Griego 3 Exégesis, entonces yo todavía lo llamo así, pero en la plataforma verán que se llama Principios de Exégesis. Entonces, básicamente es una introducción a la exégesis. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en este curso, es aprender qué es la exégesis y cómo hacerlo. ¿Pregunta? Yo no tengo esa hoja. No, está en la plataforma. Ya les di muchas hojas, entonces no te quejes. Entonces vamos a estar aprendiendo más acerca del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar cosas como la crítica textual, estudios de palabras, como analizar un pasaje o hacer un bosquejo, varias cosas así que nos van a ayudar también a poder usar el griego en la enseñanza o en la predicación. Esa es la meta que tenemos con este curso. Es una introducción. Realmente necesitarán más cursos, más estudios para poder hacerlo bien, pero es una introducción con esa meta de que puedan usar el griego en sus estudios para poder también enseñar esas cosas a otras personas. Vamos a estar estudiando mayormente el libro de Juan capítulos 1 a 4, pero como ya hicimos la traducción de Primera de Juan el año pasado, bueno, el semestre pasado, yo quiero también hacer con ustedes la traducción del libro de Filipenses. Pero eso vamos a hacer en clase, no va a ser tarea para ustedes, para que no tengan demasiado parecer, porque ya es mucho, pero también quiero que vean algunas diferencias que vemos en las epístolas, por ejemplo, porque más o menos la mitad del Nuevo Testamento son las epístolas. Y entonces quiero que vean, eso también les va a ayudar con su proyecto, porque su proyecto van a escoger un pasaje de Pablo, de sus epístolas, para hacer un comentario exegético. Entonces, nuestro estudio de Filipenses les va a ayudar también en ese proyecto. Nos va a ayudar también a ver más, a practicar más las cosas que estamos aprendiendo de la exégesis. Por ejemplo, hoy vamos a empezar a estudiar lo que son los usos de los casos. ¿Recuerdan los casos? Ya hace mucho tiempo, ¿no? Son 5 casos que hemos estudiado y los 5 casos tienen varios usos dentro de una oración o una frase. Entonces eso vamos a estudiar para empezar este semestre y vamos a estudiar también los usos de verbos, participios, cosas así. Todas las palabras básicamente. El libro del curso que ya tienen es la de gramática griega de Wallace y Stephen. Y les recomiendo también que tengan un Nuevo Testamento. Les voy a pasar, si no tienen ya una copia electrónica del texto. ¿Ya les pasé eso? ¿Del Nuevo Testamento? No, pues lo puedo poner en la plataforma después. Sí, aunque
La versión que tengo es, yo creo que es la de, ¿cómo se llama? El textus receptus, el texto recibido. Entonces habrá más diferencias en el texto con lo que vamos a estar estudiando. Pero es algo. Es en griego. Es todo el Nuevo Testamento. Y el negrito que estás vendiendo, ¿cuál es? Es un texto más moderno, tomando en cuenta los manuscritos que tenemos de los últimos 4 siglos, que no tenían cuando hicieron el Textus Receptus. Van a... ¿De Mateo, hermano? ¿Mm? ¿De Mateo qué nos decía? ¿De Mateo? Sí, ¿qué pasa en Mateo que dice que se recompensará abiertamente? Algo así. Ah, sí. En Mateo, voy a abrir el Logos aquí. ¿Cuál, profe? A ver, creo que es... Entonces, aquí en Logos, por ejemplo, nos dice cuando hay variantes. Es algo que vamos a estudiar. Pero aquí nos dice que el Padre que ve en secreto, cripto aquí es la palabra secreto, y acá hay pater su hoblepon ento cripto, el Padre suyo que ve en lo secreto, apodose, les recompensará o te recompensará. Y nos dice aquí que algunos manuscritos tienen esta frase ento faneró, abiertamente, pero que no es la lectura más confiable o probable en ese caso. ¿Sí? Y vamos a estudiar un poco más de eso después. Sí. Probablemente estuvieron escondidos en bibliotecas o en lugares secretos y que apenas los están encontrando. Aún en estos últimos años han encontrado más. Entonces, todavía no tenemos ninguno de los originales. Entonces, la idea es llegar lo más cerca del texto original. Eso es a lo que se dedican, ¿no? Estar inspeccionando los que los encuentran para fecharlos, datarlos y luego darles como el conjunto de todo, ¿no? Sí, es todo un proceso y lo vamos a estudiar muy poquito. Yo también tengo un libro que aún no he leído, espero leerlo este semestre, que se llama Introducción a la Crítica Textual, para poder entenderlo más y poder explicarles más cosas. Lo que nos ayuda es que los eruditos ya han hecho la mayoría del trabajo para nosotros. Nosotros ya tenemos los recursos con esa información, entonces realmente no necesitamos hacer todo el trabajo de encontrar el texto original, porque ya se ha hecho, pero es importante entender esas cosas también, porque algún día en la iglesia van a estar enseñando, predicando un pasaje que tiene un variante, porque como la mitad tal vez de los pasajes tienen algún variante, aunque sea algo muy pequeño. Entonces, tal vez tengan que explicar por qué hay diferencias en las diferentes versiones. Es importante entender este concepto para poder ayudar a las personas a saber que su Biblia es confiable, aunque tenga algunas diferencias. Entonces, todas las versiones que tenemos son confiables. Todas las traducciones que tienen el deseo de ser fiel al texto, sí. Hay algunos que serían más como un paráfrasis del texto, entonces yo no diría que es una traducción, porque no siempre va a ser fiel al texto. Son las ideas de personas acerca de qué significa el texto. ¿Como que ya viene interpretado? Ya viene ya interpretado.
ya masticado y... Digo, el ejemplo que les di de Mateo, por ejemplo. Mateo 6:4 ahí. Su padre que ve en lo secreto les recompensará abiertamente, dice la Reina Valera. Pero esa palabra no está en el original. Ok, pero en público no está, no está en el texto original. ¿Mm? En ese caso, sí. Es fácil ver. Es un ejemplo donde los eruditos están 100% seguros que no es el texto original. En otros casos es 50-50, como podría ser este, pero podría ser la otra. Sí. Entonces no siempre estamos 100% seguros del texto, pero les digo que la mayoría de las diferencias son del orden de las palabras. Pero me refería a algunas versiones que tú conozcas acerca de eso que dices que hacen, que luego como que están parafraseando el texto o ya masticado y ya no se lo dan como que querido. En español no conozco tantas versiones. No conozco ninguna versión que yo diría que es un paráfrasis. En inglés sí existen algunas. La del lenguaje actual es una paráfrasis. Es como una mezcla de paráfrasis con traducción. También la nueva traducción viviente tiene algunas partes que son más paráfrasis y donde no es tan fiel al texto original, es más como una interpretación. Pero no en... no, yo creo que es más una traducción. Sí. Porque también hay diferencias en estilos de traducciones. Una traducción más, lo que se llama una traducción dinámica y una traducción más formal. Dinámica es más como idea por idea. Entonces no siempre va a ser palabra por palabra, pero te da la idea exacta de lo que está en el texto, o es la intención. Otras traducciones como la Reina Valera, la NBLA, van a ser más palabra por palabra. Te dan exactamente lo que está en el texto original cuando sea posible. Algunas veces no tiene sentido en español traducirlo literalmente, pero mayormente van a ser lo más literal posible del texto original. Y hay beneficios de los dos tipos de traducción. Yo creo que vamos a ver eso después también. Los requisitos del curso van a tener lecturas. Mayormente el libro de Wallace van a leer todo el libro. Son 570 páginas más o menos. Eso incluye los ejercicios, entonces como 500 páginas más o menos de lectura. También van a leer 4 capítulos de Griego para Pastores, porque tiene información importante ahí también de cómo hacer estudios de palabras y cosas así que vamos a usar para el proyecto. Vamos a hacer mucha traducción. Vamos a estar traduciendo en clase el libro de Filipenses, una porción cada clase. Vamos a estar traduciendo el Evangelio de Juan, capítulos 1-4, sería parte de su tarea. Y también tendrán ejercicios sobre esa traducción. Van a tener preguntas que tienen que responder ahí en el libro. Vienen los ejercicios. Entonces lo pueden escribir ahí en el libro o si prefieren escribir en otra hoja también. Y su proyecto, su trabajo escrito y presentación. Todo junto a estas tareas forman un 70% de su calificación. Entonces, las traducciones y ejercicios son 40 puntos cada semana. También el trabajo escrito en total son 400 puntos y van a hacer una presentación en la última clase. Como básicamente es su examen final de este curso.
es entregar su proyecto y hacer una presentación de lo que aprendiste en el proyecto. Y participación, ustedes siempre han sido buenos para participar en los cursos, entonces no me preocupa eso. No hay exámenes. Tienen mucha tarea. Las traducciones, las lecturas, es mucha tarea. Todavía tendrán que invertir el mismo tiempo que han hecho en los otros cursos, tal vez más. Pero no tendrán exámenes sobre el vocabulario y todo eso. Yo les recomiendo que repasen sus notas de los primeros 2 semestres, las tablas especialmente, y de hecho yo creo que allá en la plataforma ya tengo algunas tablas que pueden repasar de los primeros 2 semestres, de los verbos, los sustantivos, porque en la traducción van a estar viendo todas esas palabras. También el vocabulario van a querer repasar esas palabras. ¿Sí? ¿Dónde podemos ver los videos? Porque están, ¿no? Ya están en YouTube, los que nos mandabas de vocabulario. Ajá. Sí, les puedo pasar otra vez los links. Sí. Porque yo los busqué, pero no pude. Estaba buscando en YouTube, pero no tengo. Está en mi canal, pero no sé. Sí, no soy muy popular. No sé. Exacto. Sí, también por eso. Ajá. Sí. Vamos a tener nuevo vocabulario repasar ya lo que nos diste. No van a tener exámenes de vocabulario. No. Pero por ejemplo, para filipenses, ¿va a haber nuevo vocabulario? Sí. Pero no tendrán que memorizarlo para un examen. Nada más es poder verlo y poder reconocer una palabra, si es posible. Juan, su traducción de Juan va a ser más fácil en un sentido porque ya hicieron la traducción de primera de Juan, el mismo autor. Eso les va a ayudar porque su vocabulario es muy, muy parecido en su evangelio y en su carta. Entonces, eso les va a ayudar. Pero también vamos a ver Filipenses. Ustedes no tendrán que hacer mucha de la traducción de Filipenses. Yo mayormente lo voy a hacer con ustedes para que vean un poco más de las epístolas. Y las pólizas de asistencia, calificaciones, plagio, todo eso sigue igual. Entonces, está en la plataforma el instructivo, si lo quieren ver después. Y ustedes tienen la hoja del programa del curso, que son las tareas, los proyectos que tienen que hacer. Y en esas hojas tienen lecturas, ejercicios y traducciones, y en más de la mitad de las semanas tienen algo que dice exegético, que es una porción que tendrán que hacer, una parte del proyecto que tendrán que entregar esa semana. ¿Hay alguna pregunta? Vamos. Con respecto al libro. Sí. Vamos a hacer los ejercicios en el libro o en una hoja aparte. Yo les recomiendo que lo hagan en el libro, pero si prefieren en otra hoja no hay problema. Yo creo que lo mejor sería entregarlo como hicieron el semestre pasado en la plataforma, nada más subir fotos de su tarea. Sería lo mejor para mí. O a mi WhatsApp, si es mejor, pero electrónicamente. Sería lo mejor. La lectura es, ¿cómo va a ser? ¿Vamos a dar un reporte? ¿O nada más leerlo? También en la plataforma tendrán que contestar como han hecho un examen de la lectura. ¿Sí leí? ¿No leí? Leí la mitad. Sí. Sí, ya está la primera o tal vez 2 lecturas en la plataforma que pueden contestar. Entonces, contestan si leí todo, leí la mitad o no leí nada. Y
les quiero decir, si, si hicieron el 95%, casi terminaron, pero no pudieron terminar a tiempo, les perdono ese 5%. Si hicieron la mayoría, como un 90-95%, no quiero molestar sus conciencias con eso. La idea es que estén leyendo la información porque es algo que tendrán que saber también para su proyecto. Entonces es para su beneficio leer todo. Vamos a estar también estudiando esas cosas en clase, pero no todo lo que está en el libro. Entonces hay cosas en el libro que no vamos a ver en clase que también van a necesitar para su proyecto. Va a ser las fechas igual que, por ejemplo, el 26 de agosto se va a subir hasta el 2 de septiembre hasta mediodía, antes del mediodía. ¿Cuál? Un ejemplo de las tareas en cuanto a fechas. ¿El límite va a ser el día de la clase hasta antes de que empiece? Sí. Okay. Como en las otras, ¿no? Como cuando los exámenes. Creo, lo que estoy pensando hacer es mantenerlo abierto hasta la medianoche del día que tenemos clase. Entonces, lo pueden terminar después. Lo ideal es terminarlo antes, pero si por algo no pueden, tendrán hasta la medianoche para contestarlo. Pero ya no está juntos, ¿no? Entregarlo en la noche, en lugar de antes de la clase. No, no. Es hasta el jueves a las 12 de la noche. 11:59. Si intentan hacerlo a la medianoche, ya es tarde. Sí, y en la plataforma está un PDF también del libro que pueden ocupar si quieren. Entonces ahí tengo también las páginas del PDF, pero las páginas al otro lado son las páginas del libro. Porque el PDF, por alguna razón, sus páginas son diferentes. Sí, no sé por qué. Entonces, ustedes tienen la hoja. Nada más les comento que el 16 de septiembre no tendremos clase. No sé por qué, pero... Me cortaron la cabeza, ¿verdad? Ustedes tienen esta hoja que son las fechas de entregas para el comentario exegético. También está en la plataforma. Y entonces tendrán que escoger su pasaje la próxima semana. Lo que vamos a hacer es que ustedes me van a dar 3 opciones. Yo les voy a escoger los pasajes, pero quiero darles esa oportunidad de decirme cuáles serían sus preferencias. Entonces, en esa hoja que les di, tiene espacios. Ustedes me pueden poner un número 1, 2 y 3 al lado del pasaje que más les interesa hacer. Y voy a dar preferencia a los que sacaron más bajas calificaciones el semestre pasado. No les voy a decir quiénes fueron. Ustedes saben quién. No, pero digo, si hay pasajes tal vez un poco menos difíciles ahí, entonces quiero darles esa oportunidad a los que les cuesta más el griego. Entonces, también vamos a ver dónde está. Aquí están los pasajes y traté de darles muchas opciones. Ustedes en total son 7 y creo que aquí hay 15 o 16 opciones. Entonces, ustedes me van a poner un número 1, 2 y 3. Si quieren poner 4, 5, 6 también está bien, pero... ¿Qué tal es Romanos para trabajar? Según lo que yo he visto, el que debe ser más
fácil de esta lista sería Primera de Corintios. Ese es el que quiero. Pero son 14 versículos. Algunos pasajes solo son 10 versículos. Ahora, no todo versículo es creado igual. Algunos versículos son más largos. Un pasaje de 10 puede ser más largo que un pasaje de 17, dependiendo de cuántas palabras tenga. Y también puede ser más complicado su gramática y todo eso. Entonces, tener un pasaje de 10 versículos no necesariamente significa que va a ser más fácil. Pero hay pasajes de 10 hasta 15. Creo que hay uno de 17 que es la de Tesalonicenses. Pero Tesalonicenses también yo creo que sería un libro un poco más fácil de traducir. Entonces, aunque son más versículos, puede ser un pasaje más fácil de traducir y contiene mucha historia, una narrativa en esa porción también. Entonces, ¿Qué Tesalonicenses? Primera de Tesalonicenses 2, 17 a 3, 13. Y Timoteo 3 nos dice si está, ¿Es qué? que si está pesado. Tal vez mayormente por el vocabulario, Ajá. porque es la porción que describe el carácter de los líderes de iglesias. Entonces hay muchas palabras ahí desconocidas. Entonces será más trabajo en vocabulario, pero tal vez menos en la gramática. ¿Sí? Yo lo tengo 2 veces ahí. 3.1 a 15, 3.1 a 13. Es 3.1 a 13. Solo hasta el 13, porque son 2 partes de los, no sé cómo lo dice la Reina Valera, obispos y los diáconos. Entonces, hasta ahí yo creo que es versículo 13. Sí, hasta el 13 nada más. Y Primera de Timoteo. Sí, la próxima semana me van a entregar esto. Si quieren hoy, está bien, pero me gustaría que leyeran esos pasajes para ver si alguno te interesa o quieres estudiar más un pasaje de estos para aprender más. ¿Nada más es un pasaje? Sí, solo uno. Y vamos a estar haciendo este proceso también juntos en clase para que vean cómo hacerlo. Primero de Timoteo 5 es una porción también muy interesante acerca de las viudas. Una porción que nos enseña cómo cuidar a las viudas de la iglesia. Tito, también algunas enseñanzas para pastores o líderes de iglesias. Romanos, mayormente van a ser pasajes un poco más complicados porque son de doctrina. Gálatas, el contraste de vivir en la carne y en el espíritu. Me gusta mucho ese pasaje. Efesios 4 de los dones en la iglesia. Efesios 5 sobre el matrimonio. Efesios 6, la armadura del Señor. Entonces hay muchos pasajes interesantes aquí. Yo traté de escoger pasajes muy interesantes para ustedes y que pueden usar mucho también en sus enseñanzas y cosas así. Entonces ustedes durante esta semana pueden leer estos pasajes o ver cuáles les interesan más y darme esa hoja la próxima semana o decirme, por lo menos, cuáles son sus preferencias y yo entonces voy a asignar los pasajes después de eso. Y también les di la hoja de los requisitos para el comentario exegético. Lo vamos a ver después porque aún no necesitan empezar a hacer el proyecto, pero tal vez la próxima semana o en 2 semanas vamos a ver qué es lo que tienen que hacer en este proyecto. Porque son varios pasos y van a estar entregando cosas poco a poco y al final todo junto.
Entonces, lo primero es escoger el pasaje o decirme por lo menos cuáles son sus preferencias ahí. Y entonces, más o menos cada 15 días tendrán una parte para entregar. Hay una traducción, van a escoger algunas versiones alternas para comparar con tu traducción. ¿Cuál es la idea central del pasaje? O como el tema del pasaje. Vamos a estudiar también cómo hacer una estructura de cláusulas. Hay otro término, por el momento no recuerdo cómo se llama, pero para también ayudarnos a ver cómo hacer un bosquejo. Y después el comentario, que es lo más pesado del proyecto, y su traducción final y todo junto ahí al final del semestre y su presentación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No sé qué pregunta. Sí, perdón, es que me perdí. Versiones alternas, es que no puse. Es una parte que yo les pido en el proyecto. Ustedes básicamente solo tienen que escoger algunas traducciones que les gustan de su pasaje en español. Dos. Y les voy a explicar que una traducción quiero que sea una traducción más literal, como la Reina Valera, la Biblia de las Américas, y otra traducción que sea más dinámica, como la NTV, la NBI, cosas así. Pero les voy a explicar cada cosa antes que tengan que entregar cada parte. Hermano, Sí. ¿sabes que cambian las lecturas? Algunas son de 70, otras son de 50, otras son hasta de 100, por ejemplo, la penúltima, son 100 páginas, más de 100 páginas. ¿Y qué? Ya sé. Sí, yo lo hice. Yo lo hice. ¿Tenías una pregunta? O? Ya hiciste la tarea, ¿no? 58, ¿no? Todas las lecturas valen el mismo puntaje, son 15 puntos por lectura. Tienen como 11 o 12 de Wallace y también 3 o 4 de griego para pastores. Lo de ideas centrales significa que es como parte de lo que vimos en la universidad. Perdón, no escuché bien. Perdón. Que si lo de idea central del texto es como lo que vimos en la homilética, de la proposición central del texto. Sí, exactamente. Wow. ¿Cuál es el tema principal del pasaje? Como idealmente cuando damos una enseñanza o predicación tenemos una frase o una oración tal vez de cuál es el punto principal del mensaje. Aquí. ¿Qué es lo que Pablo, en este pasaje, porque todos son de Pablo, qué es lo que Pablo quiere enseñarnos con estos versículos? Es ahí donde vamos a ver el sujeto principal, algo así, ¿no? ¿El qué? Lo que vimos anteriormente. No, algo así. Para saber cuál es la frase principal, o cuál es la idea principal. No, con la que vimos creo que en el primero de griego, proposición central. Bueno, ya Sí, vamos a averiguar. Sí. Y les voy a ir dando también sugerencias, porque van a entregar algo, pero no tiene que ser el final. Les voy a dar sugerencias cómo pueden mejorar sus cosas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver
una presentación y luego les doy unos minutos de descanso, porque seguramente ya se cansaron un poco. Lo primero que estamos estudiando del libro, esto viene del libro de Wallace. Si quieren tener sus libros. Es la primera lectura, ¿no? Que vamos a tener. Sí, de hecho, sus lecturas siguen lo que estamos viendo en clase. Entonces, ustedes van a leer sobre esto esta semana, para la próxima semana. Son las páginas 22 al 70 y algo, no recuerdo. Hasta donde empiezan los ejercicios. Entonces, estamos empezando en la página 22. Son 5 casos en griego y ya los hemos estudiado, esa no es nueva información. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Ahora no hemos estudiado vocativo muy profundamente porque no es muy común y no lo vamos a ver muy seguido. Hay pocas palabras en vocativo y lo que vemos aquí en la página 22 son las palabras que tienen caso. Los nombres, puede ser un nombre propio de una persona, un lugar o algún otro sustantivo. Los artículos también tienen caso. Los pronombres, hay muchos pronombres. Adjetivos y participios también tienen caso. Entonces son muchas palabras que tienen caso. Y recuerden, lo han visto solo por unos segundos, lo que tengo de Filipenses, los colores ahí. ¿Vieron eso? Sí. Esas palabras son las palabras que tienen caso, que es un 90% de las palabras ahí en esos primeros 2 versículos. Muchas palabras tienen caso. Entonces, probablemente esto es lo más importante que vamos a estudiar en este semestre. Son los usos de los casos. Y se me olvidó imprimirles una copia de la hoja. En la plataforma tienen una hoja que son todos los usos de los casos que vamos a estudiar acá, una lista de los usos. Entonces van a querer esa lista a la mano mientras hacen sus tareas, porque muchas veces les va a preguntar en las tareas cuál es el uso del genitivo de esta palabra. Entonces tienen que saber cuáles son las posibilidades para poder contestar. Y de genitivos son muchos. Entonces vamos a ver eso después de descansar un poco. Sí. Esto que dice aquí del diagrama del pasaje, ¿es la parte que tiene el griego para pastores después de lo que estudiamos? Sí. Sí, ¿verdad? En los últimos capítulos está esa parte. Y vamos a practicarlo también en clase para que vean cómo hacerlo. Entonces, los 5 casos, vamos a empezar con el nominativo. Se encuentra en la página 25. Y pueden ver ahí que el nominativo es el caso más común. 30% de esas palabras que tienen caso, 30% son de nominativo. 29% de acusativo, 25% de genitivo, 15% de dativo y 1% de vocativo. Probablemente menos de 1%, porque les digo, realmente no es muy común. Nominativo, entonces, es el caso más común y gracias a Dios solo hay 4 usos que tenemos que estudiar de nominativo. De genitivo son 30. Hay como 10 o 12 que son más comunes de genitivo, pero son 30 posibilidades que tenemos que considerar. Nominativo, gracias a Dios, solo son 4. Entonces, y es probablemente entonces el caso más fácil de identificar su uso. El uso más común
del nominativo es sujeto. Es el uso que hemos estudiado más del nominativo. Cuando tenemos que introducir o presentar quién está actuando en una oración, vamos a usar normalmente el nominativo. De vez en cuando, el acusativo también se puede usar para esto, pero normalmente será el nominativo, sí. En el archivo que subiste de Rotoma, ¿están en orden de los que más se usan hasta el que menos se usan? ¿O es aleatorio? Por ejemplo, aquí es el nominativo, sujeto, predicado y aposición. ¿No tiene nada que ver el orden? Por ejemplo, ¿qué dices que el sujeto es el que más se utiliza? No sé, pero es posible. Okay. De sujeto denominativo sí sería el uso más común. Y lo dice aquí, es el uso más común. Y aquí dos ejemplos muy conocidos. Juan 3:16, egapesen, joteos, ton, cosmon. ¿Cómo sabemos cuál de esas palabras es el sujeto? ¿Quién está actuando aquí? Egapesen es un verbo, entonces no podría ser el sujeto. Entonces tenemos aquí dos sustantivos y dos artículos. Ho, teos, tenemos el artículo, y teos, y después tenemos ton, cosmon. Solo una de esas palabras está en caso nominativo, entonces tiene que ser el sujeto el que está actuando aquí en esta oración. Dios amó al mundo. Y Juan 1:1, energen hologos. Hologos ahí también está en caso nominativo, aunque viene hasta después del verbo aquí otra vez y es la última palabra de esa frase, pero sigue siendo el sujeto de esta frase. Y 3 veces es el sujeto aquí en Juan 1:1. Entonces es un uso muy común del nominativo. Entonces, si alguna vez tienen que decir cuál es el uso del nominativo y no saben, pongan sujeto, es lo más probable. ¿Cuál? Lo que explicaste. En sus ejercicios muchas veces tendrán que decir cuál es el uso de esta palabra. Si es nominativo y no pueden averiguar cuál es el uso, lo más probable es que sea sujeto. Si no pueden ver cuál es, pongan sujeto, porque es lo más probable. El segundo más probable sería predicado nominal. El predicado nominal solo tenemos cuando hay un verbo copulativo, un verbo de ser o estar, que normalmente en griego va a ser eimi, o alguna forma de eimi. También tenemos el verbo ginomai, que es ser o llegar a ser, que sería también un verbo copulativo. También hay otro verbo, dos, que se pueden usar de esa manera. Pero cuando estamos diciendo que A equivale a B, entonces sería un verbo copulativo. Estamos mostrando alguna equivalencia entre dos cosas, un sustantivo y un adjetivo, un sustantivo, otro sustantivo. Y nos dice el libro que describe una categoría mayor a la cual pertenece el sujeto. ¿Cómo distinguimos entre el sujeto y predicado nominal? ¿Por qué? Cuando tenemos un predicado nominal, normalmente también tendremos un sujeto. Entonces tendremos dos palabras en nominativo. ¿Cómo sabemos cuál es el sujeto y cuál es el predicado nominal? Porque los dos vienen juntos. Siempre tendremos un sujeto, tal vez es implícito, pero no, siempre hay un sujeto de una oración. Y a veces también tenemos un predicado nominal. Pero ¿cómo sabemos cómo distinguir entre esos dos? Porque los dos son nominativos. Por ejemplo, ya vimos Juan 1:1 y la última frase, Theos en hologos. Theos y logos, los dos, tenemos palabras en nominativo. ¿Cómo sabemos cuál es el sujeto? ¿Alguna idea? ¿Hay alguna pista ahí que nos ayuda a saber? Por el artículo. El artículo nos ayuda muchas veces a saber qué es el sujeto.
es la segunda cosa que dice aquí. El sujeto tiene el artículo. Pero ¿qué si las dos palabras tienen el artículo? Hay otras cosas entonces. El sujeto es un nombre o pronombre. Si una de las dos palabras es un nombre propio de una persona o un lugar, es el sujeto. Y recuerden que hay varios tipos de pronombres en griego y los vamos a estudiar más después. Pero si es un pronombre, puede ser demostrativo, puede ser un pronombre personal, pero es el sujeto si tenemos que escoger ahí. Y el pronombre tiene prioridad. Entonces, dos cosas que nos ayudan más, si es un nombre o pronombre y si tiene el artículo, sería el sujeto. Algunos ejemplos aquí, también de Juan capítulo 1, que van a estar traduciendo en estas semanas. Juan 1, 21, vienen a preguntarle a Juan el Bautista, ¿Jo profetés eisú? ¿El profeta eres tú? No. ¿Eres tú el profeta? Porque tú ahí sería entonces el sujeto. Porque es un pronombre personal y recibe prioridad entonces. Aunque jo profetes tiene el artículo, es trampa. Porque el pronombre tiene prioridad. ¿Eres tú el profeta? Sí. Profeta no es femenino. No. Es que está haciendo la pregunta, no una afirmación, ¿no? O sea, ¿eres tú el profeta? No, tú eres el profeta. Exactamente, es una pregunta. Ajá. No una afirmación. Sí. Y luego 2 versículos después también tenemos esta misma construcción aquí. Lo que vamos a ver, algunas veces en griego falta el verbo, pero es implícito. Versículo 23. Ego phone boontos en te eremo. Yo, vos. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Entonces, otra vez tenemos el pronombre que nos ayuda porque el pronombre tiene autoridad, prioridad sobre autoridad también. Entonces ahí sería ego, ¿no? Ego sería el sujeto. ¿Sí? Y phone sería entonces el predicado nominal. Juan 1:8. Uk en ekenos tophos. Otra vez dos palabras en nominativo ekenos y phos. Los dos son nominativo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Qué tipo de palabra es ekenos? Es un pronombre demostrativo. Entonces, tiene prioridad. ¿No es este la luz? ¿Fue la luz? Ah, sí. Se cansó de griego también. De hecho, yo creo que sería bueno. Vamos a tomar unos 5 minutos de descanso y luego vamos a seguir con los otros casos. ¿Cuántos minutos? 5 minutos. ¿Qué quiere decir 10? Sí, como lo ideal 10 en lo mexicano. No es que salir con cada 200 que trabaja con cada libro. ¿Qué? Voy a hablar, sí, ¿no? Por si acaso. Por menos que arranque la. No te veo. Le falta una página.
Dije, se lo va a poner aquí. Porque no. Verde que hay que la pasta. Arranca la pasta, ¿no? De tanto gusto de estar. ¿Se calentó? Sí, creo que se calentó demasiado. Como que trabaja. Sí. Eso lo tenemos en la plataforma, ¿no? ¿Cuál? Esto que nos está dando, ¿no? La presentación no, pero lo puedo poner ahí. Toda esta información viene del libro. Está en el libro también. Ok. Sí. Todos ahí. Lo checamos. Sí. Las diapositivas, no hay manera de poder verlas, ¿sí? ¿La vas a subir a la plataforma? Puedo, pero le dije a Freud que toda esta información está en el libro. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, no, tal vez no todo. Mejor lo subo porque en el libro yo agregué algunos versículos que no están en el libro, yo creo. Entonces, mejor lo subo. Ah, pues sí. De fondo de, ¿cómo se llama? Ya ves que los otros estudiantes compraron sus sellitos, esa generación, y los sellaron. Sí. ¿Tu carnal también tiene sus libros sellados? No, pero porque Pito, Mime, y creo que Yavid, Y yo, ¿no? John también, ¿verdad? Sí. Tienen sus libros sellados. ¿Quién sabe cuánto costará ese sellito, va? Sí, está bien. De Chile, ya. Voy a preguntar, John. ¿Crees que ya Pregúntale. tiene mención de contactos en esas cosas? Ah, sí es cierto, ¿ah? Sí. Que reproduzca algunos 2, 3, 1. Sí, ¿no? ¿Va a estar la meditación? No. No, bro, o sea, hasta me estoy arrepintiendo de haber metido apologética. ¿Sí la metiste en inglés? Sí. Pero son más lecturas que otra cosa. Sí. Entonces, ya tengo mi orden de libros. Entonces, ya tengo para las primeras tareas. ¿Ya compraste este?